La Noche de Brujas, también conocida como Halloween, es una popular celebración universal, que como todos sabemos, suele ir acompañada de toda clase de disfraces, bien sean de lo más simples, extraños, adorables, sin explicación y aterradores. También se le considera, como una de las épocas de todo el año más esperadas, por grandes y pequeños de igual manera. Es por eso que el día de hoy, y teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos, daremos un vistazo a los casos más aterradores, que han llegado a suceder en octubre, así como datos interesantes acerca de esta celebración. Sin más que decir, les doy la bienvenida a este nuevo iceberg. Empecemos. Desde que podemos recordar, las tradiciones han acompañado al ser humano por siglos. La manera en la que los niños salen a pedir dulces cada 31 de octubre, en noche de Halloween, se remonta a ceremonias celtas, y a una posible tradición navideña olvidada por generaciones. Según la creencia, aquella noche los demonios, espíritus y hadas, caminan por la tierra cuando la separación entre el mundo de los vivos, y el de los muertos, desaparece. Los celtas utilizaban disfraces, durante sus ofrendas, con el fin de no ser reconocidos por los espíritus, y ser arrastrados junto con ellos al otro mundo. Sin embargo, las costumbres han ido cambiando a lo largo de los años, siendo bastante popular en países como Estados Unidos, Francia, Bélgica y España. Sobre esto, es posible que haya tenido su origen entre el siglo XVIII y XIX, con la llamada costumbre navideña, Bell-snickling, en zonas al este de los Estados Unidos y Canadá. Repartidos en pequeños grupos de personas, iban disfrazados hasta la puerta de las casas, para realizar diversos trucos a cambio de bebida y alimentación. Algunas creencias que rondan por ahí, afirman que los propietarios solían asustar a los niños pequeños, teniendo que adivinar antes la identidad de cada uno de los visitantes, para terminar dándoles comida en caso de fracasar. Se trata de las populares calabazas, talladas a mano, que solemos ver afuera de las casas en Noche de Brujas, sobre todo en países norteamericanos. Pese a que el término, jack-o'-lantern, no es muy conocido fuera de Irlanda, su elaboración antes de la festividad ha trascendido fronteras, ligándose a un viejo relato irlandés, en el que nos cuentan que un hombre llamado Jack, consiguió atrapar al diablo arriba de un árbol, haciendo que subiera para después tallar una cruz en su tronco, evitando que bajara. Es el nombre que recibe un pequeño pastel, que se elabora tradicionalmente para la noche de Halloween, y Día de Todos los Santos, con el fin de conmemorar a los difuntos en diversas tradiciones cristianas. Por lo general, se entregan a las personas menos favorecidas, y niños, que van de puerta en puerta durante las noches del mes, dando cánticos y haciendo oración por las almas de sus parientes fallecidos. A mediados de octubre de 2022, se hizo viral un TikTok en el que unos sujetos eran detenidos por un agente de policía en una carretera de Colombia. Según el contexto de la situación, uno de los transeúntes alertó a las autoridades sobre un posible cadáver, que estaba siendo transportado en el maletero del automóvil, esto, gracias a la visibilidad de un brazo. Tras revisar el vehículo y por fortuna, se trataba de un brazo falso puesto allí, por época de Halloween. A finales de octubre de 2021, un sujeto disfrazado del Joker causó terror, luego de herir a más de una docena de pasajeros en un tren de Tokio, Japón, para terminar causando un incendio en uno de los vagones. Por fortuna, ninguna de las personas implicadas, que esa noche se dirigían a una fiesta de disfraces, resultó con heridas de gravedad, quedando como un amargo recuerdo en el que el victimario iba caracterizado del personaje. Siendo el presunto autor intelectual, de por lo menos 8 tiroteos en Nueva York, allá de 1976 y 1977, es una
asesino serial conocido como el hijo de Sam, o el asesino del calibre 44. A mediados del 77, declaró que un demonio que había poseído al perro de su vecino, fue quien le ordenó cometer dichos actos. Uno de los desafortunados incidentes, tuvo lugar el 23 de octubre del 76, mientras Carl Denaro y Rosemary charlaban al interior de su automóvil, cuando un hombre desconocido abrió fuego en repetidas ocasiones, contra ambos, dejando a Rose con heridas superficiales, mientras que Carl tuvo una grave lesión craneal. Más tarde David cambiaría su versión, declarando que fue el autor de 2 de los 8 incidentes, que en un inicio confesó haber perpetrado sin piedad. Se trata de un caso sumamente delicado, y por demás lamentable, que empaña un mes como este. Según las creencias de diferentes grupos, la noche del 31 de octubre es perfecta para realizar toda clase de rituales, ofrendas y sacrificios al diablo. Es común encontrar rastro de estos, en lugares abandonados, poco concurridos, e incluso, en iglesias y santuarios pertenecientes a la religión cristiana. Por desgracia, uno de los sacrificios más frecuentes suelen ser los gatos negros, incurriendo en delicados actos que van contra la moralidad, la ética, y por supuesto lo legalmente estipulado. Si bien, este resulta ser uno de aquellos casos demasiado confusos, la versión más específica que tenemos, se remonta a la Noche de Brujas en 1982. Allí, una pareja de esposos de avanzada edad, fueron abordados por un sujeto desconocido que esa noche, golpeó su puerta con el fin de pedir dulces, cuando en realidad pretendía robarlos, intimidando a la pareja con un arma de fuego. El hombre resultó gravemente herido por su agresor, a nivel de la garganta, dejando el caso en una completa nube de humo, ya que tras décadas desde lo sucedido, nunca se llegó a la conclusión de cómo fue que sucedieron las cosas, ni mucho menos la identidad del agresor, por desgracia. Es una especie de relato, que por estas fechas tiende a ser bastante común narrarlo, para algunas personas. Se dice que una noche de octubre, de 1995, un niño de 13 años y su madre se encontraban en un panteón, hasta que ella se quedó dormida. Luego de permanecer sentado en una tumba desconocida, el pequeño fue visitado por otro niño, quien decía ser Alejandrito Chávez, preguntándole si quería jugar. Tras cruzar palabras de lo mucho que la mamá del pequeño, lo quería, y lo afortunado que era de tenerla a su lado, el sueño los venció a ambos. Al día siguiente, el pequeño se topó con una tumba que decía, "Aquí descansa mi querido hijo Alejandro Chávez", para darse cuenta que minutos después, la madre del niño estaba visitando a su hijo, diciéndole que había fallecido hace 9 años, siendo visitado por el fantasma de Alejandrito la noche anterior. Relacionado con el tema de los sacrificios, se trata de, como bien lo dijimos, distintos grupos que especialmente por estas fechas, acuden a ceremonias o las conocidas misas negras, siendo la contraparte de la misa cristiana. Debido a la creencia de que por estas noches, de octubre, las energías negativas son aún más fuertes, las personas acuden a prácticas de rituales, ocasionando incidentes de carácter real, más que ficticio. Por desgracia, en ciertas partes del mundo suele incrementar el índice de personas desaparecidas, sobre todo en el mes de octubre y días cercanos al 31. Muchos de estos casos suelen presentarse en plena celebración de Noche de Brujas, utilizando la fiesta como medio de distracción, o incluso a inicios de noviembre, cuando aún se tienen este tipo de eventos. A pesar de que muchos países han adoptado esta tradición, con el pasar del tiempo, existen naciones para las que este día no representa sus creencias, por lo cual la consideran una falta de respeto. Países como Uzbekistán, que desde el 2011 prohibieron su celebración en todo el territorio, por decreto presidencial, afirmando que solo enaltece al diablo y que sus principios son ideológicamente incorrectos. Beijing, China es una de las ciudades en las que este tipo de fiestas no existen, debiéndose más a un tema de orden público que otra cosa.
Si bien, en Francia suele ser costumbre celebrar esta fecha, las cosas cambian en una pequeña ciudad, llamada Benargues, donde se tienen prohibidos ciertos disfraces durante octubre, quizás por creencias locales. Como todos sabemos, las bromas suelen ser algo común por estas fechas, desde situaciones tan inofensivas como poner insectos de mentiras, en lugares visibles, hasta cosas sumamente delicadas y volátiles, como intentar asustar a alguien disfrazado de payaso, durante 2015 y gran parte de 2016. Una broma que muchas personas tienden a practicar sobre todo en Estados Unidos, es la de arrojar huevos a las casas, pero en este lamentable acontecimiento, un grupo de jóvenes provocaron un accidente, en una de las carreteras del país, cuando estos decidieron arrojárselos al parabrisas de un carro, haciendo que el conductor perdiera el control chocando con un árbol. Las cosas terminaron cuanto menos en tragedia, cuando el sujeto recibió un disparo de uno de los implicados, acabando con su vida aquel día de brujas. Como este, podemos encontrar muchos otros casos igual, o peor de atroces, si buscamos en la extensa lista de sucesos que ocurrieron por estas fechas. Fue una actriz estadounidense, que protagonizó distintas películas y series para televisión, durante la década de los 70 y principios de los 80. Conocida principalmente, por su papel en Poltergeist de 1982, como la hija mayor, su vida terminaría el 30 de octubre, a la edad de 22 años por causa de su expareja sentimental. Ellen fue estrangulada en su casa, al oeste de Hollywood, entrando en coma según el dictamen médico de la investigación, para luego de 5 días ser declarada en estado de muerte cerebral. Dune conoció a John Sweeney, su exnovio y verdugo, en un restaurante de moda tras una fiesta en 1981. En agosto del siguiente año, intentó ponerle fin a su relación, con reiteradas discusiones violentas, para tiempo después conseguirlo. Por desgracia Sweeney tuvo un arranque de celos, terminando con la vida de la joven actriz en un hecho desgarrador. Este fue considerado culpable de los cargos, siendo condenado por exceso de violencia y homicidio voluntario, a casi 7 años de prisión. Se trata de un caso bastante conocido a nivel mundial, en el que un joven de tan solo 16 años, fue la desafortunada víctima de un malentendido, la noche de brujas de 1992. Estando en Luisiana, Estados Unidos, por un programa de intercambios japonés de su universidad, Yoshihiro iba camino a una fiesta de disfraces aquella noche, tocando la puerta en la casa equivocada, siendo recibido por un sujeto, llamado Rodney Pearls, quien abrió fuego contra el joven estudiante sin mediar palabra. Según los reportes, el propietario lo confundiría con un ladrón, provocando así el desafortunado incidente de aquel Halloween. Las cosas ocurrieron la noche del 31 de octubre, en 2012, cuando un hombre de 55 años de edad, irrumpió en casa de Rebecca Gay, golpeándola con un objeto contundente en la cabeza, provocándole la muerte. El sujeto fue identificado como John White, un ministro que según diversos reportes de las autoridades, mantenía una relación con la madre de la víctima, Sally Gay. La situación empeora, si contamos el cinismo con el que White actuó, ya que esa misma noche salió con el pequeño hijo de Rebecca, como si nada hubiera sucedido con su madre momentos atrás. Se desconocen gran cantidad de detalles, sobre la cercanía que por aquellos años tuvo, con la familia Gay, así como el motivante principal del atroz asesinato, y encubrimiento de las cosas. Disfrazarse de payaso, suele ser bastante común para el 31, y a su vez algo aterrador para muchas personas alrededor del mundo. Si bien, para algunos representa un temor desde su infancia, basado en hechos de ficción por alguna película, existen quienes recuerdan con demasiada claridad, el fenómeno de los payasos, que azotó a los Estados Unidos en 2016.
Resumiendo la situación, se trata de una avalancha de casos en los que individuos vestidos de payaso, cometían toda clase de actos atroces, infringiendo la ley, mientras que otros tenían por objetivo hacer bromas sin más. Esto llegó hasta el punto, de que las personas comenzaron a salir de sus casas armadas, abriendo fuego contra cualquiera que se les presentara vestido de esa forma, convirtiéndose en una histeria colectiva, y problemática en diversos países. Así que ya saben, si salen este 31 de octubre, no está de más andar con precaución por las calles, sobre todo con los más pequeños de la casa. Como ya sabemos, los lugares con historias terroríficas de fondo, suelen ser el tema de conversación en una época como esta. Existen suposiciones sobre que X o Y lugar se encuentra maldito, ocasionando que muchas personas visiten de forma ilegal estas edificaciones, con propósitos tan oscuros como los rituales, sacrificios y ofrendas, sobre las que hablamos con anterioridad. Existe una rara creencia por parte de algunas personas, quienes aseguran que muchos de los disfraces que vemos durante la noche del 31, y días posteriores en fiestas, son en realidad atuendos reales, ya sea de espíritus, que se manifiestan mediante uno de estos, e incluso, resultado de crímenes cometidos allí mismo. Se dice que la sangre en muchos de estos puede llegar a ser demasiado convincente, como para ser una simple imitación de la realidad, causando cierta inquietud e incertidumbre en algunos. Un ejemplo, en este caso de una decoración hiperrealista, en octubre de 2020, por parte de un artista visual llamado Steven Novak, llamó la atención de diferentes medios en todo el mundo. Se trata de una elaborada y ficticia escena del crimen, que hizo que la policía de la ciudad recibiera infinidad de llamadas, denunciando las cosas, debido a lo real que parecían los cuerpos y el resto de la decoración fuera de lugar. Sin lugar a duda, un caso bastante peculiar, e inofensivo por fortuna. Aunque en otras circunstancias, no suceda lo mismo. Es un caso que hasta la fecha, sigue siendo una incógnita para los interesados, ya que no se ha llegado a una conclusión definitiva. Se trata de los horribles momentos, que de seguro vivió una pareja de Manhattan, el 31 de octubre de 1981, luego de que presuntos ladrones entraran a su vivienda, terminando con la vida de ambos en extrañas circunstancias. Si bien, las autoridades reportaron que el apartamento se hallaba desordenado, y bastante dañado, nunca se supo si los hechos fueron producto de un robo, u alguna clase de acontecimiento más allá de lo normal. Sea cual sea la razón, es lamentable que las cosas terminen así. Narrada como una de tantas leyendas urbanas, se trata de afirmaciones bastante serias y delicadas, en torno a la celebración de Noche de Brujas. De procedencia dudosa, tanto la policía como medios de comunicación, empezaron a difundir el rumor de que algunos lotes de golosinas, estaban siendo alterados de forma peligrosa, para ser entregados como obsequio la noche del 31. Si bien, esto viene de principios de la década de los 70, hasta mediados de los 80, en el que hubo temor real en Estados Unidos por dicha razón. Se supone que ningún hecho real respalda las cosas, en teoría, siendo acontecimientos aislados de la época victoriana, y un incidente en 1974, situado en Deer Park, Texas. Sin embargo, el rumor parece haber trascendido fronteras, con relatos incluso del territorio local, donde por 2016 y 2017, llegó a recomendarse no recibir ninguna clase de dulce, provocando cierto temor de que por azares del destino, aquello pudiera estar mezclado con alguna clase de sustancia perjudicial. El domingo 16 de octubre de 2022, se produjo un tiroteo en un parque público de North Las Vegas, California, dando como resultado el fallecimiento de un hombre de 44 años, que respondía al nombre de Christopher Earl Smith.
luego de que muchas personas reportaran ser testigos de un extraño sujeto que rondaba la zona con una máscara del icónico personaje de Halloween, Michael Myers, las autoridades acudieron al lugar, ya que muchos de los reportes aseguraban que dicho hombre amenazaba a las personas con un arma de fuego. Tras un cruce de palabras entre la policía y el sujeto, las cosas terminaron como ya mencionamos, siendo un evento algo reciente que sucedió en octubre. Como ya sabemos, en Estados Unidos suelen presentarse incidentes sobre tiroteos con bastante frecuencia, siendo este el caso específico en el estado de California. Durante las fiestas de temporada en Halloween, 2 individuos arremetieron contra los asistentes en una casa, dejando más de 7 heridos y 3 muertos, huyendo del lugar antes de que la policía llegara. Según los reportes, los hechos ocurrieron en Long Beach, alrededor del 30 y 31 de octubre del 2019, sin que los perpetradores fueran identificados. Durante Halloween de 1975, ocurrió un crimen bastante sonado por muchos años entre los medios, al tener lugar en Greenwich, una de las ciudades norteamericanas con mayor estatus que existen. Martha Moxley, quien para aquel entonces tenía 15 años de edad, fue hallada sin vida en la parte trasera de su casa, luego de presuntamente una fiesta llevada a cabo en la zona. Con graves laceraciones por todo su cuerpo, el estado en el que se encontraba la joven era cuanto menos desagradable. Durante los primeros años de investigación, nada parecía dar con los responsables, ni arrojar pistas sobre la realidad de las cosas. Sin embargo, tiempo después irían apareciendo nuevas y más contundentes sospechas acerca de 2 jóvenes, quienes parecían tener un interés sentimental por la víctima, mucho antes de lo sucedido. Uno de ellos fue declarado culpable y sentenciado a mediados del 2002, para luego ser revocada dicha sentencia, debido a inconsistencias con el caso desde su arresto. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre lo que verdaderamente sucedió aquella noche del 31, quedando para diversas personas en la completa impunidad del atroz crimen. La noche de Halloween del 2004 fue una por demás espantosa para 3 jóvenes, quienes descansaban en una casa de California. Mientras dormían, una de ellas, Lauren Meanza, se despertó debido a los gritos de sus compañeras, quienes pedían ser auxiliadas mientras eran apuntadas por un sujeto, identificado más tarde como Eric Coppel, siendo el interés amoroso de una conocida en común. Lauren consiguió escapar esa noche, dando aviso a las autoridades, dejándonos con un montón de incógnitas sobre el caso hasta el día de hoy, ya que nunca llegó a esclarecerse el motivo de los hechos. Durante la noche del 31 en 1957, Peter Fabiano, como fue identificado posteriormente, recibiría un disparo a la altura del pecho en la puerta de su casa, por un desconocido que pedía dulces sin mediar palabra. Cuando su esposa bajó corriendo las escaleras, Peter se encontraba sin signos vitales botado en el suelo. Luego de que las investigaciones concluyeran, se determinó que Betty, su prometida, había tenido un romance con otra mujer llamada Joan Ravel, quien tras haber terminado su relación con Betty, resultó afectada de manera emocional, por lo que convenció a otra mujer de que terminara con la vida de su esposo aquella noche. Sin duda, un caso de venganza bastante perturbador. A inicios de octubre de 2020, una tiktoker mexicana, conocida como Arelyne Martínez, perdería la vida mientras se encontraba grabando un segmento, tipo broma, en el que simulaba un secuestro. Para hacer que las cosas parecieran más creíbles, decidieron utilizar armas de fuego verdaderas, lo que en la mayoría de situaciones, debido a descuidos y errores humanos, las cosas suelen terminar en tragedia, como es este el caso.
sin percatarse de que el arma no estuviera cargada, terminó impactando en la cabeza de Arlene, quitándole la vida al instante. Tras lo ocurrido, sus amigos abandonaron el lugar, dejando el cuerpo atado de pies y manos, hasta que fue hallado por las autoridades locales. Luego de que la noticia se hiciera viral, muchos debatieron sobre la existencia del video en cuestión, ya que según diversos testimonios, se afirma que el metraje del momento exacto en el que perdió la vida, reposa en el celular de uno de sus amigos, y para los morbosos que esperan verlo, es posible que nunca salga a la luz. De camino a una fiesta de Halloween, aquella noche de 1973, Lisa Ann French, una niña de tan solo 9 años de edad, fue interceptada y atrozmente ejecutada por su vecino, quien vivía en Wisconsin. Por razones que se desconocen, la pequeña se encontraba sola pidiendo dulces, rumbo a una casa no muy lejos de aquel lugar. Tras lo ocurrido, el hombre abandonó el cuerpo en una zona rural, siendo arrestado y confesando los horribles actos que perpetró. Fue sentenciado a poco más de 38 años en prisión, para luego en 1992 adquirir libertad condicional, y en 2003 devuelto a la cárcel por incumplimiento de condiciones legales. Un caso cuanto menos desalentador. Situándonos en Michigan, Estados Unidos, a mediados de octubre de 2001, tenemos el caso de un joven de 14 años, bajo el nombre de Caleb Ray, quien había obtenido un puesto como animador, en una pequeña atracción de terror durante Halloween. Disfrazado de payaso, el adolescente recibía a las personas en la entrada del parque, y según lo que se sabe, tras sentirse cansado de siempre hacer lo mismo, decidió asustar a los visitantes de otra forma, subiéndose a un árbol. Su idea inicial era suponer un cuerpo colgante a la altura del estómago, simulando ser un muñeco que hacía parte de la decoración. Por desgracia, las cosas no salieron como él esperaba, ya que la cuerda terminó resbalándose hasta su cuello, y debido a la temática de temporada que tenía el parque, las personas creyeron que los intentos de Caleb por sobrevivir eran parte del espectáculo. Un caso bastante triste. Con antecedentes sobre porte de armas ilegal, Derek Ward, de 35 años de edad, acabó con la vida de su madre la noche del 29 de octubre de 2014, quitándole la c*** y usándola como balón de fútbol. Sin una razón aparente, dicho hombre arremetió contra la mujer, quitándose la vida momentos más tarde, al lanzarse a las vías del tren. No se sabe mucho acerca de esto, pero sin lugar a duda, es uno de los casos más perturbadores que veremos. Este es quizás uno de los casos más atroces que hemos visto, ocurrido en fechas de Halloween de 1975, en Texas. Ronald O'Brien suministró dulces envenenados a su hijo de 8 años, y a un grupo de niños más en el vecindario. Estos estaban cargados con altas dosis de cianuro, resultando en el fallecimiento de su pequeño hijo, a razón de una fuerte suma de dinero. Antes de lo sucedido, el padre había contratado diversos seguros de vida para el menor, con el fin de cobrarlos una vez declarado muerto por las autoridades del caso. O'Brien fue ejecutado en 1984, siendo recordado por muchas personas incluso a día de hoy, como el Candyman que alguna vez existió. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.